la clase de hoy. Continuamos con los factores climáticos y en este momento pues voy a hablarles un poco sobre esos efectos y los riesgos del clima en la producción agropecuaria, particularmente en la producción de plantas, que es el aspecto que más tiene impacto en los factores climáticos a nivel de plantas. Bueno, en el contenido de hoy vamos a ver cómo esos riesgos climáticos, como las sequías y las inundaciones, pueden afectar la fisiología de las plantas y en consecuencia, pues la producción de alimentos. Asimismo, qué importante es tener dentro de la planificación agropecuaria el factor climático a la hora de seleccionar cultivos y de planificar los tiempos de siembra y de cosecha. Y algunos ejemplos y algunos estudios de casos en el aspecto relacionado con los efectos del clima sobre la producción. Bueno, recapitulando un poquito sobre las clases anteriores, los factores climáticos de mayor interés para la producción agrícola están la latitud, la altitud, la energía solar, por supuesto, importante. A su vez, esta energía solar tiene un efecto fundamental en la temperatura del planeta y en las precipitaciones que tienen que ver con las lluvias. Eh, a su vez, pues hay también otro factor climático que es a nivel del aire y del suelo, que es la humedad y la evaporación. Y a nivel de plantas, la evapotranspiración es un aspecto muy importante que siempre hay que tener en cuenta porque dependiendo de la fisiología de la planta y de las condiciones climáticas, esa evapotranspiración se puede convertir en un problema fisiológico y también en un problema en cuanto a la salud de las plantas. Los vientos, las nubes y la presión atmosférica también son factores climáticos que tienen un alto impacto sobre la producción de alimentos. Bueno, el primer aspecto que vamos a tocar es la latitud, relacionada sobre todo con los fotoperíodos que son en los cultivos son muy importantes y que principalmente las plantas se ven muy afectadas en cuanto a la duración de la noche, es decir, a las horas de oscuridad a las cuales son sometidas. El efecto es una disminución de la intensidad de radiación solar por unidad de superficie conforme se va alejando del ecuador. Los cultivos, a medida que están más lejos del ecuador, pues por supuesto la intensidad de la radiación solar se ve disminuida o afectada. Mientras más cerca se está de los polos, pues por supuesto que hay mayor variación estacional. Eso significa que pueden ser noches muy largas o días muy largos. Eso ocurre en la medida que nos alejamos del ecuador. De allí que las zonas ecuatoriales sean las zonas donde mayor productividad biológica hay, debido a precisamente a que la cantidad de horas de luz y horas de oscuridad son más o menos estables durante todo el año. Cerca del Ecuador, los días están cercanos a las 12 horas de luz y permite que se tengan gran diversidad de cultivos a lo largo del año, cosa que no ocurre en la medida que nos alejamos del Ecuador. En algunos casos, la duración de la noche también es posible modificarla utilizando invernaderos con sombra. Por ejemplo, la producción de la planta conocida como flor de Navidad, que es muy popular en estas épocas, requiere sombreo o eliminar parte de las horas de luz, sobre todo en los países donde no existen estaciones. Y otro ejemplo es el de alargar el día utilizando iluminación artificial. En algunas zonas se producen flores, por ejemplo, en el caso de los crisantemos, para producir la flor del crisantemo se utiliza iluminación artificial, es decir, se prolongan las horas de luz del día. Vamos a hablar un poco, en este caso, de la poinsettia, que es la flor de Pascua, la planta de Pascua, la flor de Navidad. Esta es una planta que se produce mucho en estas épocas del año precisamente bueno, porque coincide
su aspecto colorido con las fechas decembrinas y el proceso para producir estas plantas es prolongar las noches, las horas de noche o las horas de oscuridad. De manera natural, esto puede ocurrir cercano al otoño y al invierno en las zonas donde se da las estaciones. Sin embargo, en las zonas tropicales, que es muy popular, es bastante popular esta planta, esto se realiza bajo condiciones artificiales, haciendo que los días sean más cortos, produciendo noches más largos utilizando generalmente sombras artificiales. Esto es para poder estimular la producción de una sustancia, una proteína que es la que determina esa coloración de realmente esta no es la flor, esta es una bráctea, una hoja modificada que tiene una coloración roja debido a esa proteína que se llama fitocromo. La verdadera flor de la poinsettia es la que está en el centro, es muy pequeñita. Pero este color rojo, la planta de color rojo es la más popular, sin embargo existen otro tipo de coloraciones que han sido inclusive unas manejadas genéticamente, pero la más popular es la que es roja y las hojas verdes. Entonces, para que se pueda producir esta coloración, se debe activar la proteína que se llama fitocromo y eso es lo que produce ese color rojo, que no es otra cosa que la absorción de la luz roja del espectro electromagnético. ¿Se acuerdan? Volviendo un poquito a las clases anteriores, nosotros hablamos en una de las clases anteriores sobre el espectro electromagnético y la forma como la clorofila puede absorber los diferentes tipos de luz. Y yo les comentaba que la mayoría de las plantas eran de color verde porque esa era la parte del espectro electromagnético que las plantas podían reflejar. Y que el ojo de nosotros, el ojo del ser humano, la coloración que ve es el color verde. Y eso tiene que ver con ese espectro electromagnético y la parte del color que la planta está absorbiendo. Bueno, otra de las condiciones importantes a evaluar cuando nosotros estamos planificando la producción agrícola tiene que ver con la altitud, porque aquellas personas que conocen las zonas de montaña, por ejemplo, en el caso de la cordillera de los Andes, que comienza en Venezuela y termina en Chile, allí se puede encontrar diversidad de plantas, pero todas ellas tienen ciertas particularidades, dependiendo también de la altura, ¿no? De la altitud a donde se encuentre, la altura sobre el nivel del mar en la que estén, porque la cordillera de los Andes es bastante prolongada, larga, y hay montañas excesivamente altas y otras no tan altas, ¿no? Pero bueno, la altitud da ciertas características, fundamentalmente porque la atmósfera se hace más delgada en la medida que se sube en altura y se dispersa menos la luz. A medida que la altitud aumenta, la atmósfera se vuelve menos densa. Eso significa que hay menos partículas para absorber y dispersar la luz. Y eso conduce a que haya en algunos momentos del día una gran intensidad lumínica en la medida que se sube en altura, ¿no? ¿Qué pasa con las plantas cuando están bajo este tipo de condiciones tan adversas? Bueno, que la clorofila se puede degradar y eso afecta su producción en el caso de que sea un cultivo económico, pero también por interés ecológico. Nosotros sabemos pues que las plantas que están a altas a altitudes altas, tienen ciertas características como una coloración reflectiva, presentan pelos y escamas. Esto ayuda a que esa luz, a que esa luz cuando es muy intensa, pues no penetre de una manera agresiva y no se produzca el proceso productivo de las plantas, que no es otra cosa que la fotosíntesis, ¿no? El proceso de fotosíntesis. El ejemplo que les traigo es el frailejón. El frailejón es del género Speletia, es de la región de los páramos de Latinoamérica y está en toda la cordillera de los Andes, como les digo, desde Venezuela hasta Chile se puede conseguir frailejón.
Las características de este tipo de plantas es la que ustedes observan aquí en la imagen. Ustedes ven que son plantas de porte muy bajo, muy compactas. Las hojas son gruesas, son carnosas para evitar la transpiración, la evapotranspiración, porque en las zonas de montaña de la cordillera andina, pues hay también la presencia de vientos muy fuertes. También esa hoja tiene cierta pubescencia que le ayuda a protegerse contra la radiación ultravioleta y a evitar también a evitar que la temperatura las deshidrate, porque la temperatura baja, sobre todo en las horas de la noche y la madrugada, y puede también afectar los procesos fisiológicos de las plantas. La coloración, si ustedes pueden observar en la imagen, es una coloración bastante clara, plateada y gris, y esto también ayuda a reflejar la luz solar y reducir la absorción de la radiación cuando en algunos casos es de bastante intensidad. A nivel fisiológico, estas plantas tienen un sistema radicular muy eficiente, una de las características más resaltantes. Em, También producen las antocianinas que evitan que la radiación ultravioleta afecte el proceso fisiológico. Muchas de estas plantas son utilizadas con fines medicinales. Los que son de los Andes, los que somos de los Andes sabemos que las plantas como el frailejón se han sido utilizadas por nuestros ancestros por mucho tiempo, sobre todo a nivel de los procesos gripales para mejorar la capacidad pulmonar y mejorar, sobre todo aquellas personas que sufren de, de tos. El frailejón es muy utilizado para mejorar el sistema respiratorio y mejorar las condiciones de los pulmones. Existen muchos remedios naturales con fundamento en el frailejón. Entonces son plantas pues, que tienen una importancia no nada más ecológica por las condiciones en donde se desarrollan y por donde se encuentran ubicadas, sino también por esa tradición cultural que tienen en la gente que vive en estas zonas de montaña para consumirlas como un alimento. Bueno, entre las respuestas que tienen las plantas a la luz, pues tenemos, por supuesto, la primera respuesta fundamental de las plantas a la luz es la germinación. Si ustedes recuerdan, en las escuelas siempre cuando estábamos muy pequeños, en las escuelas nos ponían a hacer el experimento del frijol en una maceta y ver cómo cuando lo ubicábamos cerca de las ventanas, la germinación del frijol empezaba a inclinarse hacia la luz. Bueno, el proceso de germinación se da en el momento en que es estimulado por ciertos grados de temperatura y de iluminación. Cuando la planta empieza a germinar, empieza a buscar de manera intuitiva no, porque no tienen intuición, sino de manera hormonal, porque son hormonas las que dominan este proceso, las hormonas de las plantas, empiezan a ubicarse hacia donde está la luz del sol, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de las plantas se da también siempre fundamentado en la presencia de la radiación solar y de la temperatura. Fundamentalmente, por supuesto, el agua y las condiciones después nutritivas son importantes, pero el primer paso para el desarrollo y crecimiento de una planta es la luz y la humedad. Bueno, cuando estoy hablando de que las plantas se van inclinando hacia donde se encuentra la luz del sol, ese proceso se llama fototropismo. Tanto la raíz busca hacia las zonas oscuras como la planta de la parte meristemática apical busca hacia la luz. Ese proceso de respuesta a la luz se llama fototropismo. Hay otro fenómeno muy importante que es el fotoperíodo, y este se relaciona con el ajuste que tienen las plantas hacia las estaciones del año y a las condiciones ambientales. Entonces, dependiendo del fotoperiodo de la planta, nosotros podemos decir que hay plantas que son de día largo, hay otras plantas que son de día corto y otras plantas que no tienen el impacto de las horas de luz durante el día y las horas de oscuridad durante la noche, no tienen mucha influencia para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, hay otras que sí tienen mucha
es determinante las horas de oscuridad, fundamentalmente antes que las horas de luz. Las horas de oscuridad determinan muchas condiciones para la producción de ciertas plantas. Estos fotoperíodos y este tipo de respuestas de las plantas, tanto de plantas como de insectos y animales y mamíferos, porque nosotros también nos vemos influenciados por esto, es lo que se les conoce como relojes biológicos. Son los mecanismos fisiológicos para medir los ritmos ambientales y su respuesta física. Y estos aspectos nos permiten a nosotros anticiparnos a lo que puede suceder, ¿sí? En el caso de los mamíferos y de nosotros los seres humanos, tenemos una capacidad de adaptarnos y sincronizarnos ante las 24 horas del día y de la noche. Por eso es que lo llamamos ritmo circadiano. Las personas que viajan, que les toca viajar y llegan a países donde el cambio de horario es completamente diferente de donde provienen, pues les afecta un cierto periodo de tiempo mientras el organismo se va de nuevo adaptando a el proceso natural de las horas de sueño y las horas de actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la noche y con el día. En el caso de las plantas, este fenómeno es el fotoperíodo. Ese es el gatillo que dispara la actividad hormonal de las plantas y que favorece a que haya germinación, a que después de la germinación haya un crecimiento y desarrollo y después venga la floración para posteriormente producir los frutos. En algunos insectos también es muy importante y en algunas aves, ¿sí? Pero a nivel de plantas, pues nosotros ya se ha estudiado muchísimo que estos procesos de fotoperíodos se pueden disparar de diferentes maneras. El primer gatillo que dispara el fotoperíodo de las plantas, por supuesto, es la luz, pero también puede ser favorecido por ciertas hormonas y por la humedad y la temperatura. Entonces, un poco para recapitular los estados fenológicos de las plantas, comienza con la germinación. Después viene un crecimiento activo que se desarrolla hasta llegar a la floración de la planta. Una vez que la planta florece, pues empieza la formación de frutos, llenado de grano, en el caso de que, sobre todo cuando trabajamos con producción de semillas, el llenado de grano también es muy importante durante los procesos fisiológicos, llegar a la madurez fisiológica hasta la cosecha. Eso es lo que se conoce como estados fenológicos de los cultivos. Y comienza con la germinación. En el caso de algunas plantas, por ejemplo, la semilla de lechuga, si no se expone a la luz del sol, la germinación es muy baja. Entonces, los que tienen experiencia con siembras de hortalizas como la lechuga, saben que para producir lechuga, el tipo de siembra debe ser muy superficial para que esa semilla pueda ser estimulada por la luz del sol. Hoy en día, por supuesto, existen gran cantidad de variedades de semillas que provienen, incluso algunas tienen manipulación genética. Entonces, en algunos casos ya esto no es un tema ni siquiera que se mencione. Pero cuando estamos hablando de semillas naturales que no han sido modificadas genéticamente, pues la semilla de lechuga necesita, para poder germinar, cierta estimulación por parte de la luz. A diferencia, por ejemplo, de las semillas de las cucurbitáceas, que son la calabaza, por ejemplo, es lo contrario. La semilla debe profundizarse a la hora de la siembra para que precisamente no le llegue radiación solar, porque la luz inhibe más bien la germinación en el caso de las cucurbitáceas. Bueno, ya les había comentado que el fototropismo tiene que ver con la forma como se orientan las plantas hacia la luz del sol y la hormona que es la que hace que la planta se incline hacia la luz del sol, se le conoce como auxina, una hormona reguladora de crecimiento y crece, la auxina se va acumulando en la parte más sombreada del tallo y hace que la planta se incline hacia el sol.
Un ejemplo de fototropismo clásico es el del cultivo del girasol. El girasol, cuando uno va a un cultivo de girasol, uno puede observar a lo largo de la luz del día cómo el girasol se va moviendo, ¿sí? El capítulo del girasol va moviéndose en la medida que se va moviendo el sol. O sea, ellos van siempre buscando al sol. El fotoperiodo es el otro término que yo les comento que tiene también un evento, es un evento importante porque detona procesos bioquímicos dentro de la planta y depende de las horas de luz que reciba la planta. Y el fotoperiodo no es otra cosa que la cantidad de horas de luz por día que recibe la planta. Realmente la planta va a responder más uno dice a las horas de luz que recibe la planta, pero el efecto fisiológico está determinado es por las horas de oscuridad realmente. Cuando veamos alguna clase de fisiología, voy a tratar de explicar un poquito este aspecto, porque pues es fisiología de plantas lo que hace que las hormonas dentro de la planta se activen y el proceso de fotosíntesis, que tiene una fase oscura y una fase lumínica, pues también tenga un aspecto importante a la hora de la producción de hormonas. Bueno, el fotoperiodo se determina o se detecta es por las hojas. Algunas plantas necesitan por lo menos 8 horas y media de luz para florecer. Si no tienen las 8 horas y media de luz, no van a florecer. El fotoperiodo se puede estimular solamente con que una de las hojas de la planta reciba la luz por el tiempo necesario. Es decir, esa hoja que recibe esa cantidad de luz necesaria para el evento de estímulo para producir meristemo floral, esa hoja le va a mandar toda la información al resto de la planta y así se va a producir lo que llamamos nosotros la flor. El meristemo es la parte más apical de las yemas de las plantas, y ese meristemo apical en algún momento, mientras la planta está en desarrollo y en crecimiento, se le conoce como meristemo vegetativo. Una vez que hay una acumulación de temperatura y de iluminación necesaria, este meristemo puede cambiar de vegetativo a meristemo floral. Y todo esto, como les digo, es gracias a esa respuesta química que se estimula con la presencia de la luz solar. Esto que les estoy comentando, pues tiene mucho que ver con la fisiología de las plantas y, y ocurre en todas las plantas que generan flores, ¿no? El cambio del meristemo apical hacia meristemo floral. Bueno, ¿qué otras señales hacen que este meristemo apical cambie de vegetativo a floral? Por supuesto, la edad de la planta, sí, porque una planta en proceso de germinación y crecimiento todavía no puede producir, no tiene la madurez para cambiar de meristemo vegetativo a floral. La temperatura, más adelante les voy a hablar de los grados acumulados de temperatura que deben recibir las plantas para poder generar estos cambios. La longitud del día o de la noche, y algunos eventos también hacen que las plantas florezcan, como la sequía y el frío, sobre todo en plantas que se producen en zonas con, con mucha variación de temperatura o estacionales, o sea, que tienen estaciones. Es requerido para el cambio hormonal de la planta de vegetativo a floral, que haya un evento como una época de frío o una época de sequía. Esto también se puede manejar de manera artificial. Existen productos químicos que se utilizan para generar este estrés necesario para que cambie el meristemo vegetativo al meristemo floral. Bueno, este es lo que les comentaba, que también debe haber una cantidad importante de horas de luz que a su vez se le conoce como integral térmica. ¿Y por qué? Porque cada fase de desarrollo requiere un mínimo de temperatura para poder llegar al término y la planta pueda pasar a la fase siguiente, ¿sí?
Aquí en el gráfico ustedes ven que este es un ejemplo con trigo. Sí, dependiendo del tipo de cultivo, por supuesto, los grados requeridos para lograr cada uno de los estados fenológicos del desarrollo se van acumulando desde el primer día de la siembra hasta el día de la cosecha. Por ejemplo, para que haya espigado en el trigo, se deben haber acumulado 350 grados de calor para que llegue a esta fase, ¿sí? En biología y en agricultura, esto representa la acumulación de calor y es la base del proceso fisiológico para cada grupo de cultivo e incluso de algunos insectos que también se rigen por lo que llamamos integral térmica. Normalmente los agricultores no conocen este tipo de información, sino que se guían por la fecha de siembra y el número de días, de acuerdo al desarrollo fenológico de las plantas. Sin embargo, esto ya se ha estudiado, como les digo, en botánica, en biología y en fisiología vegetal, y cada cultivo en sí tiene una integral térmica que te dice cuántas horas de luz debe llevar el cultivo para llegar, por ejemplo, en el caso del trigo, para que llegue a la espiguilla terminal, para que logre el espigado final, para que se llenen los granos. Todo eso tiene está estadísticamente cuantificado en la integral térmica de cada cultivo. Y tiene fundamentalmente que ver con la presencia de la luz del sol y a su vez con la temperatura. Ahora, ¿cómo nosotros podemos planificar un agroecosistema o un cultivo comercial utilizando esta información de fisiología y de clima, porque tiene que ver con el clima, con las variables climáticas? Bueno, hay que seleccionar los cultivos de acuerdo al tipo de cultivo o al tipo de fotosíntesis que realiza cada uno de ellos. Esto es el metabolismo de las plantas. Y hay cultivos que se les ubica como C3, C4 o cultivos MAC o CAM. Vamos a hablar más adelante de ellos. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es cómo asociar cultivos conociendo esta información tanto del clima, de la fisiología y del metabolismo de las plantas, ¿sí? Entonces nosotros podemos también asociar cultivos dependiendo de la estructura y de la forma como hacen la fotosíntesis cada uno de estos cultivos y de acuerdo también al tipo de hojas que tengan. En el caso, por ejemplo, de las plantas, vamos a hablar un poquito de esta clasificación de las plantas de acuerdo a cómo hacen fotosíntesis. En la fotosíntesis, bueno, las plantas absorben el CO2 y en el proceso de fotosíntesis producen carbohidratos o la glucosa, que es el carbohidrato que genera el proceso fotosintético, y expulsan oxígeno. Eso es en términos básicos y con la presencia de agua y de la luz solar, sí. Pero la fotosíntesis tiene dos grandes etapas. Hay una reacción oscura y hay una reacción lumínica. En las plantas C3 son las que tienen las más extendidas a nivel del planeta y son aquellas que forman en la reacción oscura de la fotosíntesis, el primer compuesto que forman es un compuesto con 3 carbonos. Estas plantas fijan inicialmente el CO2 en una molécula de 3 carbonos durante la fase de la fijación del carbono. Por eso se les conoce C3. Es por cómo se produce el primer producto estable, cuántos carbonos tiene. Las conocidas como C4, el CO2 se incorpora en compuestos de 4 carbonos antes de participar en las reacciones oscuras. Es decir, la parte más estable, el primer compuesto estable, tiene 4 carbonos, por eso se le conoce como C4. Y las CAM, también conocidas como metabolismo del ácido crasuláceo, el CO2 es tomado para formar malato. Estos son términos fisiológicos para producción de plantas. Pero ¿por qué les hago este comentario? Porque las plantas C3, C4 y CAM tienen unas características primordiales para poder nosotros
planificar un cultivo. Entonces, por ejemplo, las tipo C3, las plantas clásicas de este tipo son el trigo, el arroz, la cebada, la avena y la alfalfa, ¿sí? Las tipo C4, por supuesto, tenemos las plantas caña de azúcar, que son plantas que reciben una gran radiación solar y la producción de carbohidratos es excelente, altísima. Por supuesto, la caña de azúcar, le sacamos azúcar. El maíz, el sorgo y la mayoría de los pastos, todos son tipo C4. Y las del tipo CAM, entonces ahí tenemos plantas como la piña, el cactus, algunas especies de cactus, el ágave y las orquídeas epífitas. Estas son plantas que están más adaptadas a zonas más áridas, ¿sí? Los estomas se abren en la noche para minimizar la pérdida de agua y fijan el CO2 en forma de ácido oxálico. Por eso es que se le conoce como CAM. Pero vamos a enfocarnos en las más importantes comercialmente, que son las CC3 y las C4. Entonces, la C3, que como les dije, el trigo, el arroz, también está la papa, la luz debe ser moderada, la temperatura también debe ser moderada. A diferencia de la C4, como la caña de azúcar, donde reciben gran radiación solar, la aprovechan muy bien, con temperaturas elevadísimas que también la soportan muy bien, y también estas plantas son más eficientes en la absorción y en el manejo interno del agua. Las C3 están más ubicadas en zonas que tengan cierta nubosidad y donde generalmente han habido bosques. Y las C4 están más adaptadas a los pastizales y a las zonas menos húmedas o que tiendan a pasar a desierto, ¿sí? La producción primaria mundial está fundamentada en las plantas tipo C3. Y como les dije, las tipo C3 también son utilizadas más como cultivos mixtos. O sea, ustedes pueden observar que muchas de las hortalizas pueden ser eh, cultivadas de manera mixta, a diferencia de las tipo C4 que más tienden a ser más producidas como monocultivos. Es decir, la caña de azúcar es muy difícil de manejar como cultivo mixto. El maíz sí se puede hacer, pero la tendencia no es a trabajarlo como cultivo mixto, sino más como monocultivo. El pasto y el sorgo también se manejan más como monocultivos. Pero aquí hay un ejemplo de cómo pudiéramos manejar cultivos dentro de lo que llamamos el dosel de siembra para aumentar la biodiversidad. Vuelvo otra vez a una de las clases, de las primeras clases, que era la importancia de mejorar la biodiversidad cuando se hacen cultivos de tipo comercial. ¿Por qué es importante mejorar la biodiversidad? Porque la biodiversidad permite el mejor uso del agua, mejor uso del suelo, mejor uso de los procesos de mantenimiento del ecosistema saludable, ¿sí? Porque al tener biodiversidad también allí va a haber menor incidencia de plagas, menor incidencia de enfermedades y va a haber una cobertura de suelo que va a mejorar mucho la parte nutricional del cultivo. Acuérdense que la tendencia actual de mejora de producción tanto de alimentos como de manejo de suelo es producir en la misma unidad de suelo la mayor cantidad de alimentos posible. ¿Cómo se logra esto? Aumentando la biodiversidad. ¿Y cómo aumentamos la biodiversidad? Intercalando cultivos que podemos producir de manera comercial en una unidad de espacio determinada y en un tiempo determinado. Aquí el ejemplo que traigo es la asociación de la cucurbitácea o de la calabaza con el maíz. El maíz generalmente se siembra como monocultivo, pero también se puede hacer una asociación de calabaza con maíz y estamos aumentando allí la biodiversidad, mejorando el suelo
y mejorando, por supuesto, la parte nutricional de ambos cultivos, porque en la misma unidad de suelo estamos, si vamos a aplicar fertilización artificial, pues la van a utilizar dos plantas. En el caso de que utilicemos fertilización natural, de igual manera van a ser utilizadas por dos plantas. Vamos a tener cosecha de dos cultivos y el suelo se va a mantener protegido con, en este caso, pues la cucurbitácea tiene una hoja mucho más ancha que la cucurbitácea va a poder tomar la luz del sol de manera más eficiente que el cultivo del maíz, que siempre va a crecer de manera erguida y las hojas van a también aprovechar la luz del sol en una misma unidad de espacio. ¿Sí? Los mexicanos tienen la producción de los aztecas y de los mayas, su tradición cultural de la triada azteca, así se le conoce, que era asociar maíz con calabaza y frijol. Esa es excelente, una asociación excelente porque el frijol el frijol tiende a enredarse en el maíz y la ubicación de las hojas para tomar el sol, pues se va a ir acomodando en la medida que el frijol va creciendo. Entonces, en la misma unidad de área van a tener la cosecha de calabaza, de frijol y de maíz. Sí, ese es otro ejemplo clásico de cómo manejar la luz del sol para la producción eficiente de cultivos agrícolas. Bueno, hay otros efectos que tienen que ver con el clima, como la temperatura. Como les dije, en algunos casos, para muchas especies, sobre todo las de climas templados, necesitan, para que ese meristemo pase de vegetativo a floral, necesita cierto estímulo. En el caso de las manzanas, necesitan una época de frío, ¿sí? Para poder desarrollar flores, que se conoce como vernalización. Y esto genera que ese cambio de temperatura estimule también la producción de hormonas para que ocurra ese cambio necesario de vegetativo a floral. Hay otras especies, ¿sí? En donde la diferencia de la temperatura del día con respecto a la noche es necesaria para generar azúcares internamente que se miden en grados Brix en frutas. Un clásico ejemplo es el de la vid. ¿Sí? Los cultivos de vid requieren que haya una diferencia entre el día y la noche de temperatura entre 5 y 7 grados para que esa calidad de la uva sea ideal en concentración de grados Brix. También ocurre con las naranjas, con algunos cítricos. Las naranjas requieren una variación de temperatura en relación con el día y la noche para tener un sabor ideal, sobre todo alcanzar los niveles de acidez y de azúcar que son fundamentales en la agroindustria cuando se produce a nivel comercial. La temperatura del suelo no es un dato que se utilice mucho a la hora de planificar la producción agrícola. Sin embargo, hoy en día es un factor muy importante a determinar, porque muchos de los suelos donde se está produciendo, donde se producen alimentos, pueden estar muy descubiertos y la temperatura del suelo puede ser o muy elevada o muy baja, dependiendo de dónde se encuentre ubicado, ¿no? Pero es importante que el valor mínimo de temperatura del suelo no esté por debajo de los 15 grados, ¿sí? Y que no haya una diferencia muy elevada de temperatura cuando están descubiertos, sobre todo a la hora cuando se está manejando el proceso de germinación, porque temperaturas muy elevadas también pueden dañar la semilla. Bueno, el otro factor climático muy utilizado por los agricultores, la precipitación. En las regiones húmedas, donde hay mucha lluvia durante todo el año, pues se presentan eventos que tienen que ver con las enfermedades. La mayoría de los hongos sobreviven y se multiplican y se reproducen muy bien en zonas húmedas. También hay lavado de nutrientes a nivel de suelos,
Se genera también crecimiento de muchas malezas que dificultan pues las labores agrícolas y a la vez, al haber muchas malezas, pues tenemos también la presencia de plagas. ¿M? Entonces, en esta zona donde hay unas precipitaciones abundantes y frecuentes durante todo el año, el proyecto que se debe planificar en este tipo de suelo es el de drenaje y de controlar las inundaciones en caso de que existan inundaciones y las siembras en, en camellones, en la parte superior del camellón. En regiones donde se puede observar una zona muy húmeda. Esta es una gráfica que yo les coloqué en una clase anterior. Es la curva de precipitación de Costa Rica. Observemos que Costa Rica tiene una precipitación muy fuerte o elevada o suficiente a partir de mayo hasta octubre, pero los meses de enero, febrero y marzo son muy secos. Entonces, conociendo las curvas de precipitación de cada región donde se planifica el sistema de producción, nosotros podemos planificar que en época de secano o de sequía, pues tenemos que regar, ¿sí? Entonces, generalmente en estas zonas los cultivos son plantados a inicios de lluvia, es decir, en abril, y esto hace que pues el cultivo no requiera cuando son cultivos que no son perennes, no requiera riego artificial. Sin embargo, cuando los cultivos son perennes, pues hay que pensar siempre en el riego artificial. El balance hídrico también es otro dato que hay que conocer a la hora de la planificación con base en la climatología del lugar donde vamos a estar. ¿Y por qué? Porque el balance hídrico nos permite a nosotros saber también cómo se encuentra el nivel freático. El nivel freático es el, ¿saben que en los suelos tenemos aguas subterráneas? Estas aguas subterráneas, en la medida que estamos en la época húmeda o sea, las precipitaciones están presentes, este nivel freático puede subir. Yo tengo la experiencia de un productor que una vez me buscó para que hiciera un estudio del suelo porque estaba presentando problemas en cultivo de aguacate. Y cuando hicimos el estudio del suelo nos dimos cuenta que tenía un nivel freático muy alto en la época húmeda, pero en la época de secano o de sequía, el nivel freático bajaba mucho. Entonces el aguacate empezó a presentar problemas, enfermedades, y era porque el nivel freático había subido y las raíces del aguacate estaban tocando la zona húmeda de ese nivel freático. Y él no tenía ese conocimiento. Entonces, es importante cuando se hace planificación, sobre todo de cultivos frutales, conocer bien cómo es el suelo, cómo son esas curvas de precipitación, cómo es el nivel freático y cómo ese nivel freático se va llenando en la medida que va lloviendo, ¿sí? Sí, porque puede generar un problema de enfermedades generalizadas y en cultivos frutales es grave, porque el cultivo frutal para empezar a producir, tú tienes que esperar 5 años, entre 4 y 5 años, y una vez que ya tú tienes una plantación establecida, después de 5 años es difícil decir, este no era el lugar ideal para la siembra. Entonces hay que manejar muy bien este tipo de información, sobre todo cuando se hacen siembras a largo plazo. Bueno, las inundaciones y las sequías ahorita son un tema que se trata no nada más a nivel de la producción agrícola, sino como vulnerabilidad a nivel de urbanismo, a nivel de ciudades, de pueblos. Eh, Esto es un tema ya muy utilizado a nivel de las comunidades organizadas porque cada vez es más frecuente que haya inundaciones o que estas inundaciones que se pueden presentar cada cierta cantidad de años o que haya también un periodo muy fuerte de sequía que también afecta a las poblaciones humanas, ¿no? Y que además afectan la erosión del suelo y por supuesto la calidad de los nutrientes del suelo. Bueno, como ya yo les he venido diciendo, la deforestación de las tierras es la causa fundamental de que haya tanto problema tanto con sequías como con inundaciones en las zonas cercanas a los centros urbanos y a nivel de producción agrícola, pues es un tema que se ha tratado
durante varios años, tratando de que los productores, sobre todo los de ganado, no deforesten los bosques para la siembra de pastos, sino que traten de buscar un equilibrio entre el bosque y el pasto y la silvocultura, que es el proceso de producción de carne utilizando árboles forrajeros asociados con gramíneas, con pastos. Bueno, ¿cómo utilizamos nosotros el agua en los cultivos? Como les digo, si tenemos problemas de poco drenaje, hay que hacer trabajos para poder drenar el agua en las épocas de precipitación elevada, conociendo también el nivel freático de nuestra zona, conociendo la tasa de infiltración. La topografía también es importante porque en zonas inclinadas, pues la percolación del agua es mucho más rápida. La tasa de infiltración depende mucho del tipo de suelo y también del acceso al agua que nos pueda permitir regar. Sí, porque nosotros podemos regar bien sea haciendo pozos y llegando al nivel freático de donde estemos ubicados, ¿sí? O tomando aguas superficiales de los ríos o de embalse o de lagunas, que también es una forma de obtener agua para sistemas de riego. Bueno, otro aspecto importante, la humedad de la atmósfera. En algunas zonas hay humedades relativas muy elevadas que tampoco son favorables para cultivos y hay otras zonas donde la humedad relativa elevada es excelente para los cultivos. Por ejemplo, en el caso del cacao es fundamental que haya elevada humedad relativa, pero para otros cultivos es muy nocivo porque las humedades muy altas permiten la proliferación también de hongos y de enfermedades en las plantas. El déficit de agua, por supuesto, es tan perjudicial como el exceso. En el caso del déficit de agua, pues la humedad llega a un momento a lo que llamamos el punto de marchitez permanente, al cual nunca debemos llegar, que es cuando la planta no puede responder al riego, simple y llanamente porque ya llegó a ese punto de marchitez y no tiene una respuesta positiva ante la presencia de agua en suelo. No se puede llegar a eso. Los agricultores saben que cuando la planta empieza a estresarse por falta de agua, pues hay que regar. Y el exceso de agua también es un proceso que afecta muchísimo la producción agrícola porque limita la presencia de oxígeno para los procesos de respiración de las raíces y aumenta la presencia de microorganismos anaeróbicos en el suelo que son muy nocivos también porque acumulan productos que son tóxicos para las plantas, como el metano y el etileno. Entonces, no podemos ni tener un déficit de agua en un sistema productivo que hayamos planificado, ni podemos tener un exceso. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Conociendo las condiciones climáticas de la zona donde estamos ubicados. Sí, Carmen, Eh, disculpe que le interrumpe, 10 minutos para la hora. bueno, ok. Bueno, como les decía, el exceso de agua es tan perjudicial como la carencia. En el caso por ejemplo, de exceso de agua se producen reacciones oxidorreductivas. El sulfato se transforma en sulfuro de hidrógeno, que da una característica podrido. Entonces, cuando hayan cultivos donde huele a podrido, uno debe prender las alarmas porque ya ahí hay un proceso de deterioro de la calidad del suelo. Bueno, la evapotranspiración, como les dije, tiene que ver con la forma como las plantas eliminan el agua, la humedad de su, de su estructura, de su estructura y cómo lo podemos mejorar. Hay dos clásicas de protección de plantas en la evapotranspiración. Una, el uso de plásticos a nivel de suelo y la otra es el uso de coberturas vegetales, que es con la que a mí me parece que estoy más de acuerdo, porque ayuda no nada más a la planta del cultivo, sino que ayuda también a los microorganismos del suelo. Intercalar cultivos de cobertura, sobre todo cuando se siembran frutales, los cultivos de cobertura asociados con frutales funcionan excelente. Bueno, como les dije, también seleccionar plantas de acuerdo a las condiciones agroecológicas, porque hay plantas que se asocian muy bien con procesos de evapotranspiración muy elevados.
El cacao es una planta que se asocia muy bien a altas humedades relativas y a procesos de evapotranspiración elevados. Entonces, si hay una zona donde hay alta humedad relativa y hay altas temperaturas, es una zona ideal para sembrar cacao. Es decir, nosotros tenemos que hacer una evaluación, un diagnóstico de las condiciones climáticas de la zona, del suelo y del tipo de cultivo que se va a establecer. Los vientos también producen daños en los cultivos productivos, bien sea porque se caen. Es muy común ver, por ejemplo, plátano, el volcamiento causado por vientos, porque tumban las flores, porque producen erosión a nivel de suelo, porque también pueden transportar plagas y enfermedades, porque bajan también los niveles de oxígeno y de CO2. ¿Cómo manejamos el viento? Con barreras. Las barreras pueden ser artificiales, ¿sí? Conformadas por mallas o barreras naturales formadas por árboles. Yo, por supuesto, prefiero las barreras naturales. Son más económicas, ayudan al medio ambiente, hacen el mismo efecto y además visualmente son muy hermosas. También se pueden utilizar molinos de viento para extraer agua en zonas donde hay mucha presencia de viento, donde la presencia de viento es elevada. Utilizar generadores de energías alternativas a través del viento, que también se ven en algunos países, es muy común verlos en las zonas donde los vientos superan los 21 kilómetros por hora. La nubosidad también afecta a la producción agrícola, por supuesto, porque es una barrera de la radiación solar y en consecuencia de la temperatura. Entonces, también hay que tomar en cuenta esta variable climática a la hora de planificar. La presión atmosférica, aunque no es una de las más importantes, también puede afectar. En las zonas ecuatoriales la presión atmosférica es muy leve, ¿sí? No tiene mucho efecto. La presión disminuye con la altura sobre el nivel del mar, entonces en zonas más altas pues la presión es mucho menor. Y en las zonas donde, en las zonas donde hay tiempos cálidos, generalmente, y nublados, generalmente es donde hay baja presión. Sí, Bueno, aquí les Carmen, traigo... Ajá, disculpe, tenemos una pregunta del señor Tomé Martins, así que Tomé, por favor, adelante. sí. Así que creo que ya voy a terminar. Me falta, bueno, este es solo para conocimiento de todos. Vean cómo está el impacto de la población sobre lo verde de nuestro planeta, cómo se ha ido eliminando. Aquí ustedes ven que prácticamente el verde de las zonas ecuatoriales ha ido mermando bastante. Aquí podemos observar cómo se está distribuyendo las zonas áridas, ¿sí? Miren, en rojo es lo más árido. Y lo más húmedo, o donde hay más vegetación verde, por supuesto, es lo gris. Entonces, observen las zonas del planeta que están deteriorándose fuertemente en relación con la presencia de zonas desérticas. Bueno, la desertificación, ya les dije, para mí es el problema fundamental hoy en día en el proceso productivo, y las variables climáticas nosotros las tenemos que tomar en cuenta para poder zonificar cultivos, mejorar las épocas de siembra, saber cuándo vamos a aplicar productos químicos para la presencia de plagas y enfermedades, para mejorar también las prácticas culturales y para eliminar el uso de contaminantes que están relacionados precisamente con la aplicación de venenos, de agroquímicos. Ok, vamos entonces con las preguntas. Leonardo, dime. Sí, Tomé, adelante, por favor. Sim, boa noite. Eu tenho uma pergunta aqui sobre, sobre aquilo que nós dizemos que quais são os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos. E a outra, o estudo indica que o ar é mais quente e resulta a produção de cereais e menos nutritivo. Como alterar esse problema a nível mundial?
Ujú. Sí, ¿Alguna otra? Ajá, vamos a ver si hay más preguntas para yo, a lo mejor hay alguien que tenga alguna pregunta parecida o otra pregunta. A primeira pergunta é sobre os impactos Sí, das sí, no, mudanças. sí, está bien, señor Tomé. No, le pregunto a Leonardo si hay alguien más con alguna otra pregunta. Yo, Rodolfo Guillén, Ah, ¿cómo está, señor Rodolfo? doña Carmen, un placer. Una consulta. ¿Cómo afecta el cultivo y la precipitación de las aguas a nivel de altura, a nivel del mar? A la altura, a nivel del mar. Vamos a ver si me explico un poco mejor. No es lo mismo sembrar, digamos, maíz a un nivel, yo soy de Costa Rica, y en un nivel, digamos, costero, digamos, cerca de la costa, a un nivel que es más de montaña. ¿Eso cómo afecta la calidad del producto? Por ejemplo, de maíz, frijoles, eh, qué sé yo, legumbres. ¿Cómo afectaría la altura? ¿Cuáles son las alturas ideales para sembrar ese tipo de productos? Ok, bueno, vamos a ir contestando. Los impactos climáticos en la producción de alimentos ya están bastante documentados. Sí hay mucho impacto, sobre todo lo que tiene que ver, como les decía, con las sequías y las inundaciones, que pueden arrasar cultivos que están a punto de cosecharse en cuestión de minutos, ¿sí? En el caso sobre todo de las inundaciones, cuando se producen. Eso cuando es de manera puntual y inmediata. Sin embargo, los impactos climáticos en los últimos años han afectado muchísimo, sobre todo la ubicación de ciertos cultivos que en ciertas zonas eran comunes y que tuvieron que ir cambiando porque esas zonas fueron perdiendo esas condiciones climáticas ideales para esos cultivos. Yo voy a poner el ejemplo con el que yo he trabajado, que es, yo vivo en una zona andina. La cordillera de los Andes, como le dije, hay elevaciones de diferentes, hay muchas, no muy altas y otras altas. Por ejemplo, en una zona colombiana hay cultivo de caña de azúcar en zona de la cordillera de los Andes. El cultivo de caña se empezó a establecer en esa zona porque empezaron a cambiar las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas de la zona empezó a aumentar la temperatura de esa zona y algunos productores vieron la oportunidad de sembrar caña de azúcar. Una variedad traída de Cuba, la empezaron a establecer y resulta que se da bien. Cuando uno estudia eso como, claro, yo soy académica y nos llamó la atención el estudio de esa variedad que se daba en una zona que está, o sea, que se produjo en una zona que está a nivel del mar y se está produciendo ahora en una zona de montaña. Y efectivamente, el proceso de producción de esa caña de azúcar en zona de montaña es un poco más prolongado que su originaria en Cuba. Allí uno se da cuenta, bueno, que las condiciones de altura sí tienen un efecto importante sobre todo en el periodo fenológico de crecimiento, desarrollo, floración y fructificación de un cultivo en particular. En parte estoy contestando la pregunta del señor Rodolfo, que tiene que ver con la diferencia entre un cultivo a nivel del mar en relación con la altura, ¿no? En este caso, nosotros estudiamos caña de azúcar, pero también en la zona de los Andes también se da un maíz, también se produce un maíz que es muy dulce y se da en zona de montaña, a diferencia del maíz que se produce a nivel de la costa o a nivel del mar, que es un maíz ya más de la tortilla mexicana, de hacer el maíz de la harina de maíz. Es muy diferente al maíz de montaña, que es el maíz dulce, ¿no? Bueno, ese en relación con cómo afecta los cultivos, la precipitación y la altura en relación con los del nivel del mar y los impactos climáticos para la producción en relación con el cultivo de caña que se produce en Cuba y uno que se produce en zona de montaña de Colombia y de Venezuela. Más alimentos y menos nutritivos.
sí, en algunos casos se ha también estudiado ese aspecto. Algunos alimentos no presentan las condiciones nutritivas idóneas y de ahí es que nace también ese tipo de alimentos transgénicos a los cuales se les suplementa con ciertas vitaminas, como el arroz dorado, que el arroz dorado tiene vitamina A agregada de manera transgénica. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer de manera natural? Mejorando la fertilidad del suelo. El alimento, la calidad del alimento es una consecuencia directa de los nutrimentos que esa planta tuvo. ¿Ok? Entonces, mejorando la calidad del suelo, el aporte nutricional a la planta y condiciones agroecológicas idóneas para ese tipo de plantas, estamos a la vez mejorando los alimentos y, por supuesto, las condiciones de salubridad, de evitar los tóxicos, porque muchos alimentos, vuelvo también con un ejemplo de una investigación que realizó un grupo al cual yo estoy asociada, en relación con cultivo de tomate, evaluamos a nivel de exterior la cantidad de químicos que podíamos conseguir y conseguimos gran cantidad de agroquímicos allí, no nada más pesticidas, herbicidas, sino organofosforados, que son delicados, pues son productos químicos muy tóxicos. Bueno, ese es un tema que hay que, bueno, la recomendación que dimos nosotros, hay que quitar la piel externa del alimento ya para evitar problemas, pero esa no es la idea es producir alimentos que no tengan tóxicos, alimentos que sean sanos, alimentos que se puedan consumir sin necesidad de que tú tengas que hacer un estudio para saber si están contaminados o no. Entonces, bueno, la mejor forma es, a mí me gusta producir mis propios alimentos. Sin embargo, hay mercados que te manejan el tema de la inocuidad y en algunos países tú consigues alimentos que te pueden certificar que son inocuos, ¿no? Hay otros, lamentablemente, que no tienen esas reglas claras y que, bueno, muchas personas pues terminan consumiendo alimentos que no tienen ni la calidad nutritiva ideal ni las condiciones de inocuidad para el consumo humano. No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos en chat dos preguntas, ¿no? Señor Fabio Bittencourt pregunta, ¿qué me dice de la desaparición de especies dado el cambio climático? Y el señor Tomé Martins pregunta también, ¿cómo los cambios climáticos pueden afectar la producción agrícola? Ya va, el señor Fabio, no entendí la pregunta. Dice, ¿qué me dice de la desaparición de especies dado el cambio climático? Ajá, sí, bueno, la desaparición de especies en algunos lugares y la aparición de otras en otros, porque eh, vuelvo al tema de los Andes y es porque yo soy andina. Em, en la zona montañosa de los Andes no había mosquitos. Hoy en día se consiguen mosquitos. Aparecieron los mosquitos en una zona donde no había. ¿Eso qué significa? Que puede haber malaria, que puede haber enfermedades transmitidas como el dengue, que antes no existían. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, en parte a una gran deforestación que ha ocurrido en las zonas montañosas y al desaparecer los árboles, aumentó la temperatura y al aumentar la temperatura, por supuesto, empezaron a aparecer algunas plagas que no existían antes, ¿no? Como los mosquitos. Entonces, ahí hay un efecto directo de una especie que no estaba presente y que ahora sí está presente y que tiene como consecuencia que trae enfermedades, ¿sí? Y a otras desaparecen, ¿sí? Hay desaparición de especies debido también a algunos cambios que generalmente tienen que ver con urbanistas o con urbanismo, con la presencia del hombre, con la presencia de deforestación, con la presencia de cambios en los ecosistemas. Desaparición de especies, una especie que desapareció de los Andes venezolanos fue el cóndor. Desapareció, no existe ni uno. Eso se debe a que hubo un aumento de los urbanismos, una
modificación de los ecosistemas naturales de la especie y simplemente desaparecieron. El oso frontino, que es el oso de los Andes, también está en periodo de extinción, debido precisamente a que zonas que antes eran bosque, hoy en día son urbanismos. Entonces el oso fue desapareciendo, lo fueron eliminando. El jaguar, el jaguar también en la zona del llano, también ha ido en la zona, lo que llaman la selva, el bosque bajo. Ese también ha ido desapareciendo precisamente porque se ha ido alterando su ecosistema y son zonas que empezaron a ser utilizadas para la producción de ganado, para producir carne, y el jaguar se consume, bueno, es un carnívoro. Entonces empezó a consumir becerros, animales jóvenes, y los mismos productores de ganado fueron eliminando a esta especie. Bueno, hay muchas. Y en cuanto a las plantas, cualquier variación de temperatura del ecosistema o de cambio, de alteración del ecosistema en una planta es delicadísimo porque puede desaparecer, ¿sí? Las plantas son más susceptibles a los cambios ecológicos porque no se pueden mover. Los animales tienden la resiliencia de los animales es más amplia porque ellos se pueden movilizar, las plantas no. No sé, bueno, creo que contesté, ¿sí? Muchísimas gracias, Carmen. Y tal vez justamente para cerrar, una última pregunta del señor Rodolfo. Así que, Rodolfo, por favor, adelante. Sí, una pregunta. ¿Cómo afecta el clima en la parte de edafología, los micronutrientes del suelo? ¿Cómo se ve afectado el clima en ese caso? Este, ¿Va a variar la producción ahí? Bueno, mira, Rodolfo, el clima afecta a los microorganismos del suelo. Los nutrientes, acuérdate que los micronutrientes es la parte inorgánica del suelo. Sin embargo, para que las plantas puedan absorber nutrientes, necesitan de la ayuda de los microorganismos. Si los microorganismos se ven afectados por temperatura, por humedad, por presencia, bien sea de ausencia de oxígeno o exceso de agua que produce el proceso de oxidorreducción a nivel de suelo, afecta a los microorganismos, inmediatamente afecta a la producción agrícola. Entonces, la parte inorgánica está íntimamente vinculada a la parte orgánica, que son los microorganismos del suelo. Al haber un cambio en la temperatura, en la humedad, en cualquier aspecto que el clima tenga que ver con esos microorganismos, va a afectar cualquier absorción de micronutrientes o de macronutrientes por parte de la planta. Entonces, por eso el suelo hay que verlo no como un aspecto inorgánico, sino hay que verlo como un aspecto orgánico, como otro organismo más, al cual hay que brindarle el apoyo y la solución a los problemas mirándolo como un microorganismo vivo, como un organismo vivo que hay que manejarlo en cuanto a la presencia de humedad, a la presencia de oxígeno, todos los aspectos que la vida de los microorganismos del suelo requieren, pues. Bueno, excelente, Carmen. Muchísimas gracias justamente por haber estado con nosotros en la clase de hoy. Gracias. Efectivamente, como nos indican en el chat, pues sí, la hora de verdad se pasó súper, súper rápido y es un Sí. tema no solamente interesante, pero es un tema muy extenso. Así que esperemos pues tenerla nuevamente con nosotros para justamente seguir adentrándonos en este campo y obviamente pues gracias a todos los presentes por haber participado en la clase de hoy y solamente recordar que en los próximos días recibirán las láminas que se compartieron y podrán también acceder a esta clase a través de su plataforma de estudiante. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por estar aquí hoy y que